Buenos días, mi nombre es Milagros Alejandra Aragón Dimas y junto con mi compañero Nerin Nevares Jonathan Alexis presentaremos el tema de bastidores de la materia de Estática e Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. Nuestro asesor es el ingeniero Rommel Areleal Palomares, presentando el tema 4, Análisis estructural de sistemas mecánicos. Introduciendo el tema, se entiende por análisis de una estructura el proceso sistemático que concluye con el conocimiento de las características de su comportamiento bajo un estado de cargas. El objetivo del análisis de una estructura es poder conocer cuántas cargas y las magnitudes de las cargas a las cuales está sometidas. Es conocer las distintas características a las que una armadura, un armazón o una máquina está sometido de forma mecánica. En este caso en específico estamos analizando las características que debe tener y los elementos en conjunto para que ésta pueda estar en un estado estático. Los bastidores y máquinas son armazones que contienen piezas sujetas a varias fuerzas, sobre los cuales actúan 3 o más fuerzas. Los bastidores están diseñados a partir de varias piezas ensambladas, pero que no permiten movimiento, mientras que una máquina sí. Las máquinas suelen tener piezas que permiten movimiento, háblese de una pinza, por ejemplo. A continuación procederé a explicar la problemática del ejercicio. Calcule la magnitud de la fuerza que actúa sobre el pin S en D y el pin C, que está fijo en ED, ED es una barra, y se apoya contra la ranura lisa E de la placa triangular. El ejercicio nos presenta una placa triangular que está sujeta mediante un soporte en esta superficie, un soporte fijo en el punto A, un pin en el punto C y otro soporte en el punto D. También nos presentan esta barra que está sujeta mediante un rodillo en el punto E y un soporte en el punto B. Nos dan las medidas y nos dicen que en el punto B de la placa triangular se está aplicando una fuerza de 100 Newton hacia la derecha y nos piden que calculemos la fuerza aplicada en D, que aplica la reacción en D para que todo este sistema se mantenga estático. Entonces ese será nuestro objetivo del problema a resolver, es calcular la fuerza de reacción en D, su magnitud. Para la resolución de este ejercicio se necesitan conocimientos previos de trigonometría. Se necesita conocer sobre las razones trigonométricas y los ángulos notables para poder plantear un análisis estructural mediante el cual utilizaremos el cálculo para plantear ecuaciones. Y para resolver dichas ecuaciones se necesita el conocimiento básico del álgebra. De esta manera podremos obtener los resultados de nuestro ejercicio. Método de desarme de bastidor. En este caso podemos ver que distinguimos dos piezas principales. Una es la plaquita en forma de triángulo que está atornillada mediante este tornillo a esta barra de E a D, que en el punto E está unido mediante un soporte, el cual por sus características es un soporte de rodillo y por sus características tiene solamente una fuerza que actúa directamente de forma perpendicular a la zona en la que es aplicado. Tenemos el soporte D, que es un soporte fijo, y el soporte A, que también es un soporte fijo. Ambos tienen una reacción hacia arriba de forma perpendicular a la superficie que tocan. Y podemos ver que aquí se les está aplicando una fuerza de 100 Newton. Podemos ver las medidas, es un triángulo que del lado de B a A tiene 140 milímetros, de A a D tiene 160, de C a D tiene 120 y en total la barra se compone entre las dos medidas de 80 milímetros y 120, que en total serían 200 milímetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en nuestro diagrama de cuerpo libre encontrar todas las fuerzas y descomponerlas. Una vez que ya tenemos las fuerzas, las descomponemos en sus componentes X y Y. Aquí tenemos la fuerza en A X y a Y,
la fuerza en D, de X y de Y, que de hecho esta está remarcada porque es la que necesitamos encontrar, es la que nos pide el ejercicio. Tenemos la fuerza C, que si se dan cuenta está inclinada. Esto es importante para la resolución del ejercicio y está descompuesta en sus componentes en Y y en X. Una vez que tenemos en claro qué es lo que necesitamos encontrar para este ejercicio, necesitamos también encontrar los componentes que nos ayudarán a despejar nuestra incógnita. En este caso, necesito la fuerza C, que está aplicada sobre la barra de E, de esta forma. Necesito la fuerza C porque sin ella será inútil el intentar calcular las fuerzas en el punto D. Necesito conocer todas las fuerzas que están aplicadas en la barra, es decir, la fuerza de reacción en E, la fuerza de reacción en C y la fuerza de reacción en D. Y para encontrar la fuerza de reacción en C, yo necesito hacer una sumatoria de fuerzas. La voy a hacer en el punto A, porque si la hago en cualquier otro punto es bastante inútil. Si se fijan, en el punto B, yo eliminaría mi fuerza de 100 Newton. Y si lo hago en el punto C, eliminaría mi fuerza C, ya que no tendrían distancia. Yo necesito hacer la sumatoria en el punto A. Además, porque en el punto A hay dos incógnitas que en realidad no me interesan en este punto. Entonces, la sumatoria de momentos en A es igual a 0. Recuerden que para hacer sumatoria de momentos se necesita multiplicar la fuerza por su distancia perpendicular al punto. Y esto es un problema para C porque en realidad no tengo una distancia perpendicular al punto C. Está aplicada de esta forma, su distancia perpendicular sería esta. Entonces yo necesito hallar mi distancia de A a C y lo hago aplicando el teorema de Pitágoras. Esto es un triángulo rectángulo. Lo trazo de forma imaginaria. En azul pueden ver los catetos opuesto y adyacente. Y simplemente con el teorema de Pitágoras, el cateto, en este caso, el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a, la respuesta aquí nos da 200 milímetros, como dice el problema, está manejando milímetros. Entonces, ya conozco mi distancia de A a C, entonces puedo proceder con el cálculo de del momento. Sumatorio de momento en A, pongo menos 100 porque esta fuerza de menos 100 Newton no es que esté negativa. Tomando en cuenta el eje de las X tendría que estar positiva, pero aquí estamos aplicando momentos, por lo cual esta aplicada en este punto haría girar mi pieza en un sentido horario y yo estoy tomando antihorario como positivo, por lo tanto horario va a ser negativo. Entonces procedo a poner menos 100 por 140, que es su distancia perpendicular de mi punto a mi fuerza, más C, porque se aplica a este punto, lo haría girar de forma antihoraria, multiplicado por 200, que es mi distancia perpendicular que acabo de encontrar, y despejando esto me queda que C es igual a 100 multiplicado por 140 y todo eso sobre 200, eso en la calculadora me da 70 Newton. Una vez que tengo C, prosigo con el siguiente paso del cálculo de mi fuerza. Para poder encontrar la solución de mi problema, es decir, encontrar la magnitud de la fuerza D, yo debo de realizar una sumatoria de fuerzas en el punto E, porque de esta forma eliminaría la fuerza que es aplicada en el punto E al no tener distancia con el punto del momento, y así tendría solamente las fuerzas que me interesan. En este caso yo necesito D y necesitaría C, que ya acabamos de despejar en la diapositiva anterior. Entonces aquí lo interesante es descomponer a D en dy y en dx. Teniendo las componentes de su magnitud podemos encontrar por consiguiente la magnitud de D. Eso implica que también debemos descomponer a C en cx y en cy, y para eso necesitamos la inclinación de la fuerza C. Por lo tanto hacemos el siguiente análisis. Como podrán ver aquí tenemos un triángulo que es formado por la figura, por la estructura en general. Aquí recuerden que tenemos AC, que es aplicada aquí está descompuesta, aquí está representada de esta forma, y como podrán ver aquí, estos dos triángulos que debería formarse aquí, así a lo largo de esta forma, son iguales.
por lo tanto estos dos ángulos deben ser iguales por ser alternos internos. Entonces, encontrando este ángulo, encontramos este que es la inclinación de la fuerza C. Utilizamos la razón trigonométrica tangente. Tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, θ, el ángulo θ es igual a tangente inversa multiplicado por 160, cateto opuesto entre 120, cateto adyacente. Esto puesto en la calculadora me da que es 53.13 grados. Ya tenemos la inclinación de C, ya podemos descomponer los componentes vertical y horizontal. Comenzamos por la la horizontal. Podemos ver que Cx es igual a C por el coseno de 53.13. Recuerden que generalmente cuando trabajamos con componentes horizontales trabajamos con coseno y simplemente lo pueden comprobar aquí, que necesitamos el coseno para descubrir la componente C, porque ocupamos el cateto adyacente y el cateto adyacente aquí es C, que es igual a 70 newton, que es la fuerza de C, multiplicada por el coseno de 53.13, y eso nos da igual a 42. Teniendo Cx ya podemos hacer una sumatoria de momento en E. ¿Por qué no despejamos también Cy? En realidad no lo necesitamos, porque si se dan cuenta aquí, o por lo menos no lo necesitamos para el momento de fuerzas. Momento de fuerzas en el punto E, porque si se dan cuenta esto es una barra que está dada a lo largo de un eje vertical. Por lo tanto, toda fuerza aplicada en el eje vertical va a tener una distancia 0, al no tener una distancia perpendicular al punto del momento, como es el punto E. Entonces, no la necesitamos hasta este momento para la sumatoria de momentos. Proseguimos. Dx multiplicado por 200, porque es su distancia desde E hasta Dx, más 42 por 80, que es esta fuerza por 80, su distancia perpendicular es igual a 0. Despejando tenemos que Dx es igual a menos 16.8 newton. Entonces necesitamos ahora despejar de Y, y aquí sí decimos que por la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, dy menos Cy es igual a 0. Entonces dy es igual a Cy. Entonces, encontrando la componente Y de C, encontramos dy. Y tenemos que 70 por el seno de 53.13, porque estamos hablando de la componente vertical, dy es igual a 56 newton. Y aplicando teorema de Pitágoras, porque recuerden que acabamos de encontrar las componentes en horizontal y vertical de la magnitud, encontramos lo que viene siendo la magnitud en sí, porque esto forma un triángulo rectángulo y necesitamos la distancia de este punto hasta este punto. Encontramos que D es igual a 58.47 newton, que sería la respuesta de nuestro ejercicio. Conclusiones. ¿Qué conocimientos se obtienen con la aplicación del método de desarme de bastidores y de máquinas? Resumidamente se puede entender de que en estos casos es mejor simplificar un problema mediante el desarme de las distintas piezas de un armazón para poder poco a poco desglosar cada una de las incógnitas, como hicimos aquí. Primero desglosamos lo que era C, antes de eso desglosamos la distancia de A a C para encontrar lo que vendría siendo la distancia de A a C y poder hacer una sumatoria de momentos, y una vez resuelto el mini sistema del triángulo se podía resolver el sistema de la barra. ¿De qué se da cuenta? De que el análisis de un bastidor es más simple que el de una máquina. Eso es cierto, una máquina permite bastante movimiento. ¿Qué aprendió? El cómo descomponer y identificar fuerzas que reaccionan a un bastidor. El conocimiento adquirido, ¿para qué es útil? Para el cálculo de las fuerzas que reaccionan a una armadura, en este caso de un bastidor. Bueno, esto fue todo de mi parte, muchísimas gracias. Ingeniería mecánica, el tema de un bastidor presentamos. Milagros Alejandra Gondimas, Ineri Navares, Jonathan Alexis, muchas gracias.